Los flashes se van con las historias de potrero, con esas que emocionan por lo que significa sacar a tu familia de la pobreza. Pero hoy no será así. Hoy es todo lo contrario. Hoy vamos a conocer la historia de un futbolista al que no le faltó nada durante toda su infancia, lo cual no significa que le regalaron todo lo que consiguió. No está de más aclarar que no hay que confundir el mensaje, porque por más que los caminos sean diferentes, los objetivos son similares. Llegar a primera es uno de ellos. Vestir los colores de la selección es el que sigue en la lista. Ahora, ¿cuál es el logro que menos prensa tiene? El de mantener el nivel y seguir creciendo. Algo que conoce la estrella del video de hoy. Es el momento de conocer la historia de Leonardo Campana. Sean bienvenidos a Yo Janito. Aquí se viene Marquito Caicedo, Marquitos para Washington, Leo en el área, Leo para gol, sí, sí. Con Orsán levantó el centro, le queda la pelota para que vaya sacando Martínez, la toma Campana con la pelota, disparó, ¡golazo! En la Unión Americana, pelota que está rescatando, disparó, ¡gol! El 24 de julio del 2000, Leonardo Campana Romero nacía en Guayaquil. El tanque es hijo de Pablo Campana, un político del gobierno ecuatoriano, un exitoso empresario que abandonó el tenis profesional a los 24 años. Dato curioso, el padre participó en la Copa Davis y representó a Ecuador en las Olimpiadas de Atlanta de 1996. A su vez, es nieto de Isabel Noboa, fundadora y presidenta de uno de los grupos empresariales más grandes de su país. Y por supuesto, que es considerada entre las empresarias más importantes de América Latina. Una familia con mucha riqueza, vinculada al ámbito empresarial, pero que además está ligada al fútbol. Su sangre futbolera está asociada a su abuelo, Isidro Romero Carbó, uno de los presidentes que tuvo Barcelona de Guayaquil, exitoso por supuesto. De hecho, gracias a los títulos que consiguió, el estadio que construyó lleva su nombre. Siempre es lindo conocer las bases de los futbolistas que hoy despliegan su magia por el mundo. Pero mejor vayamos al terreno futbolístico. Sus primeros toques de balón llegaron de niño cuando jugaba en el patio trasero de su casa. Pero ojo, porque el fútbol no era el único deporte, también se desenvolvía cuando de tenis se trataba. Dos pasiones que tarde o temprano no iban a ser compatibles. Leo llevaba el tenis y el fútbol en el ADN, en la sangre. Era tan bueno en ambos que el padre se vio obligado a hacerlo elegir. Hay deportistas que se decantan por el tenis, como Del Potro, y otros que eligen el fútbol, como Leonardo Campana. A sus 13 años tomó una decisión y fue por el objetivo de ser profesional. Ética, esfuerzo y trabajo durante más de 3 años que dieron sus frutos. Con 16 años, Campana se incorporó a las formativas de Barcelona. Era el momento de demostrar y Leo estuvo a la altura. A fuerza de entrega y calidad, clavó 15 goles en 16 partidos disputados en su primer año con la Sub-16 de Barcelona. Un año más tarde dejó un saldo de 6 tantos en 5 partidos con la Sub-17. Y para quienes les parezca poco, anotó 20 tantos en 19 juegos con la Sub-18. En total, con las juveniles de los Canarios, Campana jugó 40 partidos y anotó 41 veces. Una estadística increíble que ya arroja un promedio de gol y monedas por partido. Sus grandes actuaciones llamaron la atención del entrenador Guillermo Almada, que lo convocó a Primera División. Un año más tarde, Leo hizo su debut oficial frente a Independiente del Valle. Y tan solo 5 partidos después, tuvo su debut goleador frente a Delfín, el primer gol de muchos. 2019 fue un gran año para Campana, que en 21 partidos con Barcelona marcó 4 goles y 3 asistencias. Pero eso no es todo. Su capacidad goleadora y su manera de ser llamó la atención de una de las personas más importantes de la carrera de Leo. Es más, quiero que escuchen detenidamente cómo esta persona describe y cuenta todo sobre la historia. Disfruten de la historia de Campana, narrada por Jorge Célico. Palabra autorizada cuando de formación se trata. Mira, Campana me lo recomienda Julio César Rosero. Hay que ponerle nombre y apellido a la gente, porque yo tuve ayuda de mucha gente. Cuando lo veo jugar a Leonardo, a mí me encantó, porque técnicamente, a mí me enamora el jugador bueno técnicamente, ¿viste? A mí no me venga ni con solo la velocidad o solo la agilidad o solo si salta mucho. Para mí tiene que tener un buen manejo de balón para jugar al fútbol. Y Leonardo tenía eso, y imagínate encontrar un 9 con buen manejo de pelota. Pero Leo no estaba del todo convencido de jugar al fútbol. Él quería largar, y eso te lo puede contar Julio César Rosero también.
Él estaba, viste, entre el fútbol y el tenis. Y el fútbol ¿viste? Se había desilusionado un poco, estaba en la inferior de Barcelona, pero no pasaba mucho. Y la verdad que estuvimos encima de él, lo llevamos a todos los microciclos y estaba ahí. La peleaba con Steven, como decimos, y Yorka RA. Yorka S nos lesiona. Yo empecé a ponerlo a Leo para que lo acompañe a Yorka él, o lo ponía también para que acompañe a Steven. A Steven lo venden justo al Valladolid, el Valladolid dice que no lo presta. Yorka se lesiona y termina siendo el titular de Leo. Leo estaba ahí, que acompañaba a otro punta más o que era el suplente del punta. Y aparece en todo su esplendor en el sudamericano. Termina goleador de ese sudamericano en Chile, la rompe, gana en confianza. Por eso es tan importante darle la confianza a un jugador. Gana en confianza. Y bueno, hoy lo veía ayer en algunas imágenes entrenando al lado de Messi. Con Messi. Yo no la podía. No es que no la podía creer por él, pero digo, ¿cómo son las cosas, la vida? Digo, este chico que casi deja el fútbol, hoy está al lado del mejor jugador del mundo, ¿no? Mira, por ejemplo, la primera vez que lo convoco, él no viene al microciclo, porque no se sentía preparado, él no estaba con confianza. Esto se lo podés preguntar a él, vas a ver que yo no te miento. Lo convocamos al primer microciclo y él no viene, y manda a avisar. Y creo que es el que me comunica a mí, eso fue lo de Julio César, que me dice no va porque no se siente preparado todavía, qué sé yo. Y yo lo vuelvo a convocar. Yo le tengo una gran admiración a Leo, porque él se comporta como uno más. Todos sabemos su condición, su familia y su condición social. Sin embargo, él presto para dar una mano a sus compañeros, nunca con ninguna pose, nunca con ninguna situación que deje mal parado a otro chico, no sé, desde por ahí ir a un shopping y que alguien no se pudiera comprar algo y él sí, y él lo haga para mostrar, jamás. Recontra humilde, Leo, recontra un pibe que yo lo adoro, y me parece que es producto de una familia que lo crió muy bien y le hizo ver la realidad. Así que él siempre fue y predispuesto, y me acuerdo porque, por ejemplo, el Sudamericano fue el momento bueno, pero después vino el Mundial, que claro, no fue no le salió el gol. Y uno se le anularon que parece que fue injusto. El que le anula, las pelotas en el palo contra Corea, Sí, el cabezazo increíble. que saca al arquero sobre el lado, increíble. Si vos ves ese partido otra vez no lo podés creer. Por eso siempre digo que nosotros merecimos ser campeones del mundo. Como bien dijo Jorge, lo llamó en diversas oportunidades, obteniendo muchas negativas por parte de Leo. Pero en 2019 le dijo sí, y el resultado fue excelente. 6 goles en el Sudamericano Sub-20 disputado en Chile. 1 gol a Uruguay. Ya la pone en movimiento, Cáceres se equivoca, Campana que arranca, intenta irse, Campana rapidísimo, el empate, le pegó. 1 a Perú. 1 a Argentina. Sigue Espinosa, Rofo, Campana, gol. ¡Gol! 1 a Colombia. Caromina. Una más para Ecuador en los pies de Jordan Rezabala. Esperando Plata, balón de revés para Platita. Plata, salió Mier, Campana, gol, Y 2 a Venezuela para consagrarse campeón y lograr la clasificación al Mundial, donde quedaron en ese histórico podio, en ese histórico tercer lugar. Para quienes están preguntando si Leo tiene algún apodo, bueno, el profe Célico lo bautizó como Ángel Gol. Luego de un 2019 repleto de goles y metas cumplidas, lo compró el Wolverhampton por una cifra cercana a los 2 millones de euros.
el ecuatoriano firmó un contrato por 3 años y medio. No todo fue color de rosas, porque Campana no sumaba minutos y su disconformidad se notaba. Salté procesos y yo creo que me maduré muchísimo, aprendí muchísimo. Siempre lo dije que quería ser como una esponja, tenía jugadores de mucha jerarquía en Wolverhampton. Intentaba ver cosas, absorber cosas, ver cómo trabajaban, cuál era su mentalidad, y la verdad que yo creo que me ayudó a madurar mucho y estoy agradecido. Lo que vi en Europa no lo cambio por nada porque me enseñó a ser la persona que soy hoy en día y el jugador que soy hoy en día. Pasó de préstamo en préstamo, de Famalicão de Portugal al Grasshopper de Suiza. En total jugó solo 25 partidos y marcó 5 goles. Pero, en 2022, el Inter de Miami, de la mano de David Beckham, compró su pase por una cifra cercana a los 3 millones de euros. Y todo indica que encontró su lugar en el mundo, lugar en el que se siente cómodo. En su primera temporada como novato marcó 12 goles junto al Pipa Higuaín y se convirtieron en los primeros jugadores de Inter en marcar más de 10 goles en una temporada. Actualmente es el segundo máximo goleador del club estadounidense por detrás del Pipa. En lo que va del 2023 marcó 4 goles y asistió 3 veces en 19 partidos. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Pero lo más lindo es que esta temporada va a compartir cancha con el señor 10, con Lionel Messi. Ojalá se canse de hacer goles Leo, y hablo de los dos, por supuesto. Nace una nueva dupla. Ilusiona Ecuador. Sí, la verdad que sí. Y sobre todo porque me lo dijo Leo, conversando con él acá hace unos días. Me dijo, bueno, estamos hablando de Argentina y todo, y me dijo, bueno, usted también tiene una muy buena camada, cosas buenas, y también estaba muy ilusionado por el hecho de que él me lo diga. La verdad que te motiva aún. Sin que vos se lo preguntes. Sin que yo se lo pregunte, sí. Así que sí, como tú dices, tenemos una muy buena camada. Espero seguir compitiendo y estar en la selección para lo que se viene. A nivel mayor, en la selección ecuatoriana no le fue tan bien. Para empezar, tuvo su debut en el 2019, en una derrota frente a Estados Unidos. Luego pasó la Copa América 2021 y las eliminatorias rumbo a Qatar, donde entre ambas competiciones sumó 5 partidos. En total, disputó 447 minutos repartidos en 13 partidos. Qatar, la verdad que... dolor, te podría decir, porque bueno, hizo una temporada muy buena el año pasado y tuvo una pequeña lesión, pero llegaba al final del día al Mundial. Creo que me lo merecía. Pero bueno, por cosas de la vida y por motivos de Dios no pude estar. Me hubiera encantado. Pasé la página muy rápido. ¿Sí? Sí, no me di tiempo. Es importante, ¿no? Sí, 100%. No me quise hundir, sino que al día siguiente estaba trabajando y enfocado en lo que era este año con el equipo. Desde mi punto de vista, tuvo pocas oportunidades, pero si hay algo que caracteriza a Leo es la paciencia. Los goles de Campana en la Tri van a llegar cuando más los necesiten, porque él sabe que con humildad y trabajo los objetivos se cumplen. A Leo nunca le faltó nada y siempre luchó por todo. Un ejemplo de persona y de futbolista, dentro y fuera de la cancha. Una excelente persona con todas las letras. Eso es Leonardo Campana. Gracias a todos historiadores por quedarse hasta el final del video y disfrutar de la historia de Leonardo Campana. Por supuesto me pueden dejar en los comentarios qué jugador les gustaría conocer en el siguiente episodio y cómo no, nos veremos en el siguiente video. Chau chau.